La vida es un instante. Jordano Ventura Hernández, Ace, nació el 3 de junio de 1991 en Samaná, República Dominicana, el menor de dos hijos de Marisol Hernández. Creció en el pueblo pesquero de Las Terrenas, con su madre y su abuelo Raúl. Era hombre de fe, amaba escuchar música y nadar en el mar. Admiraba al tercera base, Adrián Beltré. También mostró el talento pelotero de su padre, Rafael, quien partió a Alemania tras divorciarse. Entrenó con Santo Castillo desde los 8 años, lo convirtió en pitcher a los 12. Tras sentirse maltratado, dejó la escuela a los 14 años para trabajar en construcciones. Se mudó con doña Olga, su abuela, a quien llamaba Mami. En 2008 fue invitado a la academia de los Kansas City Royals en República Dominicana. Pronto firmó como agente libre internacional por $28,000. Con 16 años, pesaba 59 kilos y lanzaba a 85 millas por hora. Trabajó 18 meses puliendo su técnica de lanzamiento. Así llegó a 72 kilos y 95 millas por hora. Luego, a 100 millas por hora. También perfeccionó su curva. Era temerario. Tenía confianza. No se ve mucho en jóvenes pitchers, admitió el GM asistente J.J. Piccolo. En septiembre de 2013, tras ganar el campeonato Pacific Coast League con los Omaha Storm Chasers, ascendió a ligas mayores. Lo hizo recordando a Carlos Fortuna, su compañero dominicano, que perdió la batalla contra el cáncer a sus 22 años. Edison Volquez fue su mentor en Royals. Le mostró el camino al éxito. El nacimiento de su hija Anaís, de una relación anterior, y conocer a su futura esposa Maripili San Giovanni, lo motivó a recorrerlo. En 2014 fue abridor en 30 partidos, con 3.20 de ERA y récord de 14 victorias y 10 derrotas. Lanzó a 102 millas por hora contra Angels. Acabó sexto en votación al novato del año. En serie divisional, lanzó 7 innings y solo permitió una carrera a Angels en la victoria 4-1 del juego 2. En juego 6 de serie mundial contra Giants, lanzó 7 innings perfectos. Ganaron 10-0. Dedicó la actuación a su amigo y compatriota Oscar Taveras, quien murió en un accidente automovilístico. Cayeron en dramático juego 7, 3 carreras a 2. En abril 2015 firmó por 5 años y $24 millones. Encontró la estabilidad financiera para ayudar a su familia. Tuvo altercados con Mike Trout, Josh Reddick, Adam Eaton y José Bautista. Fue suspendido 7 partidos. Sufrió regresión con 4.45 de ERA, pero logró récord de 13 victorias y 8 derrotas. En el juego 6 de la serie de campeonato, lanzó 5 innings y permitió una sola carrera. Royals llegó y ganó la Serie Mundial contra New York Mets. El 26 de enero de 2016 se casó con Maripili en su casa de Las Terrenas. En junio tuvo altercado con Manny Machado, tras un lanzamiento de 99 millas por hora. Hubo golpes. Fue suspendido 8 partidos. El 28 de julio lanzó juego completo contra Rangers. En septiembre 19 lanzó su segundo juego completo contra White Sox. El 22 de enero de 2017, en un festival en Ocoa, disfrutaba la música con sus mejores amigos. Se habían convertido en familia. También intercambiaba mensajes con su esposa. Al ver a conocidos del pueblo de Constanza, les pidió la mejor ruta para ir a sorprenderla. Esperó a que todos durmieran antes de partir. Manejó por la autopista Juan Adrián. Perdió control de su jeep en una curva. Murió al instante. El mismo día, por la misma causa, que su compañero Andy Marte en otro accidente. Los Royals viajaron de Missouri a República Dominicana para velarlo. Pedro Martínez, Robinson Cano y David Ortiz estuvieron presentes. Siempre sonreía, reveló J.J. Piccolo. Sin importar lo enojado que estuvieras con él, te hacía reír. Hablaba español como italiano, confesó el pitcher Danny Duffy. Decía 1000 palabras en 10 segundos. Era un buen muchacho. Adoptó su número 30 para honrarlo. Cuando Eric Hosmer fichó con los San Diego Padres, eligió el número 30 de Jordano. Voy a utilizarlo con mucha honra, todos los días. Los Royals remodelaron el estadio donde aprendió a lanzar. Lo llamaron Parque Ace 30. Su madre hizo el primer lanzamiento de Royals como locales. Escribió Dios en el montículo, tal como hacía su hijo. Su primo, Fabián Hernández, persigue el mismo sueño de la MLB. Jordano nunca olvidó sus orígenes. Construyó una casa para su familia. Dio autos, cuatrimotos y motocicletas a familiares. Compró el negocio ferretero de su abuelo, hipotecado en 26 millones de pesos dominicanos, para donarlo a la familia como fuente de trabajo. Pagó deudas de sus amigos. Reparó la iglesia del pueblo. El dinero estaba en camino. A día de hoy,
no ha llegado. Aunque un seguro de vida se pagó por partes iguales a su hija y esposa, el pago de $20.5 millones en su contrato dependía de un estudio toxicológico. La autopsia fue entregada a familiares y abogados. La familia, en conjunto con la Asociación de Peloteros, espera llevar el caso a arbitraje. Pese a reportes, fuentes cercanas a la familia aseguran que su madre no hizo reclamo alguno a Royals. Su único deseo es ver a su nieta por primera vez en más de 6 años. A 2 meses de la tragedia, la madre de su hija demandó a María del Pilar San Giovanni, pidiendo anular su matrimonio. Argumentó que todo lo heredado por Giordano pertenecía a su hija. 2 años más tarde, en febrero de 2020, 5 jueces declararon válido su matrimonio. Los medios hicieron eco de la noticia. Muchos vieron sus 39 victorias, 389 de era y 470 ponches en 94 juegos. También vieron su explosividad en la cancha. Pocos vieron sus visitas a salas de cáncer pediátrico para regalar memorabilia. La vez que compró limonada a niños por $100, o cómo, a sus 21 años, acompañó al joven pitcher Miguel Almonte a su premiación de ligas menores, ayudándolo a pedir su cena y a conversar con los demás en inglés. 2 años antes, no sabía ni 10 palabras en ese idioma. Ese día mostró cuánto había madurado. Vivió sin miedo y de frente, con el corazón en la manga y sentimientos sinceros cada que subió al montículo. Así lo recuerda su familia, su madre Marisol, su hija Anaís, su esposa Maripili, sus hermanos Doriwell y Junior Ventura, y sus adorados sobrinos, sobre todo su consentido, Gregory. Así lo recuerdan los Royals. Así lo recuerda el béisbol. ¿Cuál es el precio del éxito? Nadie lo supo mejor que Giordano Ventura. Descansa en paz. Yo te amo más, mi vida, te amo con mi vida. Tú sabes que tú eres mi princesa, toda mi vida. Te amo demasiado, mami. Cuídateme mucho, un beso. Te amo.